Mis hermanos, estamos en el capítulo 4 de la epístola de los Efesios, que si no recordamos cómo hacer memoria, en el versículo 1 dice que ahora en el Señor tenemos una nueva manera de vivir, una nueva manera de andar. El apóstol comienza hablando de varios asuntos que tienen que ver con la unidad primeramente, en la cual debe andar el creyente, en la cual debemos andar como cuerpo de Cristo. Luego habla de que se nos ha dado dones en Jesucristo, nuestro gran libertador, para que crezcamos en esa unidad y el cuerpo de Cristo sea edificado por los dones que hemos recibido de Él. Y para que lo hagamos coordinadamente, lo hagamos en amor, lo hagamos conforme a su palabra. Y la semana pasada nuestro hermano Pablo introdujo lo que continúa hablando el apóstol Pablo ahí más adelante, mis hermanos. Si vamos al versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, como andaban aquellos que andan sin Dios, como aquellos que andan, aquellos que no conocen la verdad, que no han entregado su vida a Jesucristo. Nosotros ya no podemos andar como ellos, porque hay cosas que pertenecen al viejo hombre y hay cosas que pertenecen al nuevo hombre. Veíamos que en este lenguaje simbólico que habla el apóstol Pablo, hay cosas de las cuales tenemos que desvestirnos de ciertos pecados, de cierto caminar, de cierto andar, de cierto estilo de vida que teníamos antes del Señor Jesucristo, pero que todavía a veces traemos con nosotros. Esos viejos harapos, esa vieja vestimenta, que es contraria a la nueva naturaleza que hemos recibido. Pero al mismo tiempo veíamos que también tenemos que vestirnos conforme a la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Es decir, una nueva forma de vivir. El Evangelio, cuando llega a nuestra vida, nos cambia nuestro corazón primeramente, y luego ese cambio también se ve exteriormente. Y eso es lo que vamos a ver hoy más, de una manera más puntual. A ver, el apóstol Pablo del versículo 25 en adelante vamos a entrar en ciertos asuntos. Estos asuntos, cuando veíamos los hermanos que estamos estudiando, que vamos a estar enseñando, hablaba con el hermano Pablo ayer que no podemos pasar tan rápido por estos asuntos. Mi plan original era llegar hoy hasta el capítulo 5, versículo 2. Pero estudiando y viendo, vi que la enseñanza no podía avanzar tan rápido. Tenemos que verla más detenidamente para que entendamos qué son aquellas cosas que tenemos que dejar y cuáles son aquellas cosas que tenemos que ponernos, mis hermanos. Entonces podemos decir que hoy vamos a ver, en otras palabras, cómo aquello que el Señor ha hecho por nosotros tiene que llevarnos a despojarnos de ciertos vicios, ciertos hábitos pecaminosos que pertenecen a nuestro viejo hombre, pero al mismo tiempo tienen que ser reemplazados por esas nuevas vestimentas, unas nuevas virtudes que se encuentran en el Señor Jesucristo. Vamos a comenzar ahí en el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo comienza esta oración, estas dos oraciones, con un versículo, con una frase. Por lo cual. Por lo cual, si lo ligamos al contexto inmediato, pues porque tenemos una nueva vida en Cristo. Porque ya no tenemos que andar de esa vana manera de vivir, pues esa mente entenebrecida que teníamos cuando no conocíamos a Dios. Pero si nosotros vemos el contexto más amplio, lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 1, vemos que tenemos varias razones por las cuales nosotros ya no deberíamos andar de cierta manera. La primera, haciendo así rápidamente memoria, es que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Porque vimos y hemos estudiado que fuimos predestinados en Cristo, por medio de Él, para ser filiados, adoptados como hijos de Dios. Es decir, para que Cristo, el Hijo de Dios, ha formado en nosotros. También porque como también lo hemos estudiado, fuimos enriquecidos en Cristo. Fuimos bendecidos en Él en lugares celestes. Y ya tenemos cantidad de recursos espirituales a nuestro favor para vivir la vida para la cual Dios nos escogió. Porque fuimos colocados en Cristo, estamos con Él en lugares celestes, porque el poder de Dios ahora obra en los creyentes, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios. Porque Él nos puso en un cuerpo, su iglesia, para mostrar su multiforme sabiduría y la gloria de su gracia en nosotros.
por todo esto que Dios ha hecho, los dones que nos ha dado, la gracia que nos ha concedido en su Hijo, la vida que nos dio cuando estábamos muertos, en delitos y pecados, por esto, ahora tenemos que andar de una manera digna, de una manera diferente. Y no solo que tenemos que hacerlo, sino que podemos, como vamos a ver en el estudio de hoy. Una manera diferente a la que andábamos cuando éramos inconversos. A esta manera se refiere el apóstol. Por todo esto nosotros tenemos que andar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Porque ahora aprendemos de Él, de su palabra. Tenemos su vida, tenemos su Espíritu Santo con el cual fuimos sellados y somos hijos. Tenemos un Padre que tiene ciertas ordenanzas para aquellos que han obtenido la vida eterna en su Hijo Jesucristo, por medio de la fe, por gracia. Entonces hay una nueva manera de andar, una nueva manera de vivir. Y con respecto a estas cosas, él comienza hablando de la primera cosa que debería ser diferente. Por todo esto que Dios ha hecho, lo primero que el apóstol quería cambiar nuestra vida tiene que ver con el asunto de la mentira. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué es esta palabra desechar o esta palabra despojarse? ¿No? O quitar la mentira. Porque dice que hay que quitarse o dejar la mentira o la falsedad de lado, mis hermanos. Porque si nos supone que nosotros somos cristianos, nos supone que nosotros ya no mentimos, pero sí, mi hermano, todavía a veces mentimos. Sí, mi hermano, a veces hablamos cosas que no son verdad. El viejo hombre es adicto a este tipo de vicios, a la mentira. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando hemos puesto nuestra fe en Él, no es que mágicamente nos transformamos en santos y sin mancha delante de Él. Para eso fuimos escogidos. Pero muchas veces, aun que estamos ahora en Cristo, que somos nuevas criaturas, todavía batallamos con la mentira. La mentira y la falsedad forman parte del viejo hombre. Forman parte de ese viejo armario de vestidos sucios, inmundos, los cuales nosotros andábamos vestidos antes de Cristo. Y ahora que llegamos a Cristo, tenemos que despojarnos de esas viejas vestiduras, sacarlas del armario y poner unas nuevas vestimentas. Debemos sacarnos todo atuendo, todo vestido de falsedad y engaño. Cuando llegamos a Cristo, nuestra lengua, mis hermanos, no se santifica mágicamente. Tal vez pensamos, bueno, me convertí, creí en Cristo, o él se convirtió, creyó en Cristo, ya no va a mentir, yo puedo confiar en Él ciegamente. No, qué error, mis hermanos. Así debería ser, pero así no es todavía. Pero eso es lo que vamos. Hay un despojarse, un abandonar, un quitar que se hace necesario en la vida de los creyentes. Por lo cual, desechando la mentira, desechando o dejando o quitando la mentira. ¿Pero qué es la mentira? La palabra que usa el apóstol, ahí en griego es la palabra que tal vez va a ser muy conocida. Pseudos, como pseudociencia, pseudo verdad, pseudo apóstol, pseudo profeta, pseudo. ¿Qué es pseudo? Falso, mentira, lo irreal, aquello que pretende ser una imitación de lo verdadero. Entonces la mentira, la falsa tiene muchos nombres en nuestros días para justificarse, para engañarnos. Y nosotros tenemos que denunciarlas para que entendamos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que hay que despojarse. O cuando el apóstol dice que hay que despojarse de las pseudas o de los pseudo. Porque tenemos muchos nombres para llamar la mentira. Por ejemplo, mentiras chiquitas y mentiras grandes. Hermano, una mentira chiquita no es igual que una mentira grande. O las famosas mentiras piadosas. Pero hermano, la mentira no tiene nada de piedad. Nada. O decimos, no, es que yo miento para no herirlo, para no herirla. Entonces lo que hago yo lo hago por amor. Mentiras por amor, ¿no? O también tengo las mentiras por exageración. Cuando nosotros alteramos la realidad con nuestras palabras, le sumamos o le restamos en vez de hablar exactamente lo que deberíamos decir. Pero también mentimos cuando ocultamos información y hablamos medias verdades, que son mentiras completas. Cuando decimos parte de la verdad y la distorsionamos y la mezclamos con un poco de mentira, eso también es una mentira completa. No hay medias verdades. ¿Es verdad o es mentira? No pueden estar las dos juntas. Mentimos cuando prometemos cosas que sabemos que no podemos cumplir.
Si yo sé que no puedo cumplirlo, ¿por qué lo prometo? Así lo hacemos en el trabajo, ¿no? Y no alcanzamos y decimos, yo voy a hacerlo, jefe, y sabemos que no vamos a poder. Y llega el día y no lo hacemos. O prometemos cosas que ni siquiera tenemos realmente la intención de cumplir. En Latinoamérica es muy común, ¿no? Cuando pueden decir los hermanos que evangelizan, ¿no? Uno va a predicar el evangelio, va a salir a la reunión, te invitamos, sí, yo voy, y no llega. A veces también eso pasa con los hermanos, me animo, ay, sí, yo voy a estar ahí, hermano, y no llega. Y siempre lo promete y nunca lo cumple, sino que quiere quedar bien, no quiere decir, no voy a ir, no, es que no quiero, porque eso es lo que hay realmente en su corazón. Pero preferimos mentir para no quedar mal. Voy a ir, voy a hacer, pero realmente sabemos en nuestro corazón que no queremos y no vamos a hacerlo. Mentimos porque no queremos ser avergonzados, queremos ocultar la verdad que nos causa vergüenza. Mentimos por temor a los hombres, ¿a qué dirán? ¿A qué pensarán? ¿A qué me harán? Mentimos para tapar otras mentiras. Y tenemos que seguir inventando más y más mentiras, que no fue así, sino que realmente fue así, pero también pasó lo otro. Y queremos tapar mentiras con más mentiras. Mentimos cuando engañamos, cuando defraudamos, cuando buscamos sacar ventajas de otro a favor nuestro, ocultándole parte de la verdad o suministrando información engañosa. A veces muchos lo hacen para vender sus productos de nuestras vidas. Este producto es maravilloso, hace esto, hace lo otro. ¿No? Lo tan bueno no dan mucho, dice. Nosotros engañamos para alcanzar nuestras metas. Mentimos para aparentar una realidad que no existe, que muchas veces no es cierta en nuestro interior, pero que la queremos mostrar interiormente. Queremos parecer piadosos. Y eso nos lleva a la hipocresía. Pero la mentira tiene muchas formas, tiene muchas caras. Y todas estas, mis hermanos, y más, son falsedades que no nacen por allá afuera, nacen en el corazón del hombre y son dadas a luz por nuestra lengua. Así es la mentira. Pero mis hermanos, Dios es completamente contrario a la mentira. Es una forma de vivir, tiene que ser congruente con quién es Dios, con su persona, por lo cual desechando la mentira. Muchas veces nosotros vemos la mentira como algo inofensivo, porque como decíamos, no la vemos como Dios la ve. Acompáñenme a algunos versículos. Proverbios 6:17, yo se lo voy a leer rápidamente. Dice que una de las cosas que Dios aborrece es la lengua. Dice, 7 cosas abomina Jehová, y una aborrece suave. Y una de ellas es la mentira. Dios odia la lengua o el labio mentiroso. A ella no parece tan piadosa, ¿no? La mentira piadosa. O tan pequeña la mentira chiquita. ¿Por qué? Porque Dios la odia. Aborrece la mentira. Dice también el Salmo 101:7, el que practica el engaño no morará en mi casa. Tremendo, ¿no? Y sabemos que la casa del Señor no es esto. ¿Sí? Si los que lo acompañan han dicho que la casa de Dios es la iglesia y que la iglesia son 4 paredes, le engañaron. La iglesia es el cuerpo de Cristo, los creyentes. Dice, el que practica, no el engaño, no morará en mi casa. El que vive en engaño y mentira no conocerá la verdad y no morará en la casa del Señor. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia, ¿no? Dice, no, pero fui cristiano y miento. No permanecerá en mi presencia. No que va a perder la salvación, pero hay cosas que va a perder el Señor en medio de su pueblo. También dice el Salmo 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo, ¿no? A veces pensamos que nosotros mentimos y no seremos descubiertos y nadie nunca sabrá y la verdad me la llevo a la tumba, pero no quedará sin castigo. Y el que cuenta mentiras no escapará, ¿no? Vamos a ver que la mentira es algo serio, es algo muy serio. No hay escape, no escapará el que miente. ¿Saben qué dice Apocalipsis 21:8? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. En otras palabras, en el infierno, ¿no? O sea, gente va a salir condenada por la eternidad por la mentira. No que yo no mate a nadie, pero si has mentido, tienes parte del lago de fuego. Pues tú que no has conocido a Cristo y vives en la mentira, en el engaño de tu corazón, atrapado en la mentira de tu lengua,
no quedará sin castigo. Hay que poner la fe en Jesucristo, arrepentirse, desechar la mentira y poner la fe en el Señor si no has creído en Él. Ahora, si eres creyente, no quedaremos sin castigo, no vamos para el infierno. Pero en el tribunal de Cristo no quedará sin castigo. La Biblia dice que las cosas ocultas de los hombres serán juzgadas ese día por medio del Evangelio del Señor. Así que los creyentes tampoco escaparemos. Así que no es pequeña cosa. Para Dios la mentira no es inofensiva, no es un juego como estamos viendo. ¿Quién fue el primer mentiroso? El diablo. La serpiente antigua. Él engañó, mintió a Eva que seríamos como dioses. Si ella comía el fruto que Dios había prohibido comer de la ciencia y el bien y el mal. Y esa mentira trajo o pavimentó el camino para la perdición de millones por la eternidad. Una mentira introdujo o pavimentó el camino para que el pecado sea introducido en el mundo y con la maldición, la muerte y el sufrimiento. La mentira es terrible. El Señor Jesús dijo acerca de este padre de mentira, este mentiroso: cuando habla mentira, de lo suyo habla el diablo. Porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es muy tremendo, porque es que cuando nosotros mentimos, no estamos pareciendo a nuestro Padre Celestial, nos estamos pareciendo al padre de mentira, al diablo. Y no se duerma, porque no sé que están durmiendo, porque esto es importante. Cuando mentimos nos estamos asemejando al diablo y no al Señor Jesucristo. Nos estamos asemejando al viejo hombre que está entenebrecido en su entendimiento, que anda en oscuridad y en ceguera y va a la perdición eterna. Entonces la mentira no es cualquier cosa. Si mentimos, consentimos con el diablo y con las consecuencias que ello trae. Y si consentimos con el diablo, va a haber consecuencias. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Dos creyentes que consintieron dejar que Satanás llenara su corazón para mentir al Espíritu Santo. No fueron al infierno, pero ¿qué les pasó? Cayeron muertos delante del apóstol Pedro, delante de los jóvenes, para que vieran: oye, mentir a Dios no es cualquier cosa, puede perder hasta la vida, no la salvación, pero sí la vida. Y los que no conocen a Cristo, sí, para el infierno. Pero es tremendo. Por lo cual, dejando la mentira, es un cambio de vestimenta del hombre viejo al nuevo, que requiere nuestra participación, porque dice dejando, no dice orando para que se vaya mágicamente, dejando. Es una sumisión voluntaria a Cristo y a su palabra, a su voluntad. Desechando la mentira, dejémosla, porque tal vez no caigamos muertos como Ananías y Zafira. Pero la mentira causa mucho daño también en el tiempo presente. Daña nuestro testimonio con los incrédulos. ¿Cuántos incrédulos dicen: no, dice que es cristiano, pero es un mentiroso? ¿No? Tal vez nuestro hijo incrédulo, tal vez nuestra esposa incrédula, tal vez nuestros padres incrédulos digan: no, sí, yo veo algunos cambios en Alberto, pero es que eso es la mentira todavía miente. ¿Cómo miente? Entonces, la mentira puede dañar nuestro testimonio con las personas que no conocen a Dios. Daña a nuestros hijos. Puede ser que prometemos cosas a nuestros hijos que no cumplimos. Que ya me dejen en paz, si yo te llevo, y no lo queremos, y no lo vamos a llevar. Y no cumplimos lo que prometemos. Y eso destruye la confianza de nuestros hijos en nosotros, cuando no cumplimos. Hijo, te voy a disciplinar. Y si no lo haces, le estás mintiendo. Ella no va a confiar en que su papá, cuando dice que lo va a disciplinar, lo va a disciplinar. O cuando su papá lo promete que lo va a sacar del parque, lo va a sacar del parque. Sí, papá dijo, pero quién sabe si va a cumplir. Nosotros tuvimos la confianza de nuestros hijos. Daña nuestras relaciones laborales. Ya sea con nuestro jefe, yo lo hago y no lo hace. Y después, porque es que no me asciende. Que tú nunca cumples. Hay tantos que dicen que son incumplidos. Hay gente que dice: yo no contrato cristianos. ¿Por qué? Porque son incumplidos. Dicen que van a llegar temprano y no llegan. Dicen que van a tener el trabajo para tal día y no lo tienen. Eso también es mentira. Eso causa problemas con nuestros jefes, problemas con nuestros compañeros de trabajo. Si somos jefes, problemas con nuestros empleados. Él promete que va a pagar, pero nunca paga. O no paga a tiempo.
No cumple lo que promete el jefe. Dijo que si yo alcanzaba esta meta, entonces podía ser intentado y no cumplimos. También eso es mentira. La mentira inunda todas las áreas de nuestra vida. Oh, hermanos, ¿cuántos no prosperan en su negocio porque mienten a sus clientes? También la mentira daña a nuestro cónyuge, ¿no? ¿Cuántas cosas prometemos a nuestras esposas, ¿no, hermanos? O las esposas prometen a sus maridos y no cumplimos. Y eso socava la confianza, destruye la relación y da lugar al diablo, como vamos a ver más adelante. En la iglesia eso daña la unidad del pueblo de Dios, distorsiona la comunión que debemos tener como miembros del cuerpo de Cristo, afecta la edificación de la iglesia cuando nos mentimos unos a los otros. Esto es tremendo, por lo cual tenemos que desechar, tenemos que dejar la mentira, porque la mentira es un hábito. Colosenses 3:9 dice: no mintáis unos a otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. El viejo hombre tiene el hábito de mentir, y a veces nosotros como cristianos seguimos con ese viejo hábito. Pero acá dice el apóstol, dado que estamos en Cristo, debemos desechar esos viejos hábitos, esa vieja ropa que pertenece a esa vieja naturaleza, ese hombre que va a la condenación. Porque es una nueva realidad. Ahora estamos en Cristo y Cristo no tiene el hábito de mentir, sino de hablar la verdad. Por eso tenemos que despojarnos de la mentira, dejarla, arrojarla de nosotros. Y eso implica dejar de mentirnos unos a otros, dejar de engañarnos, dejar de defraudarnos, medir nuestras palabras. ¿Será que lo que yo digo, hay que pensar primero en que hablar? ¿Será que lo que yo voy a decir coincide con la realidad? O a mí me gusta así ser extravagante cuando hablo, exagerar, sumarle esto, porque me gusta llamar la atención cuando hablo. Eso es mentira. Hay que buscar hoy de las situaciones, de las media mentiras, y encararlas con la verdad. Eso requiere valor. Desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Entonces, lo que hay que dejar de hacer, mentir. Lo que hay que empezar a hacer, hablar verdad. Hablar verdad es un imperativo, no es una sugerencia. Hablen verdad si no les causa problemas. Hablen verdad si no va a ofender a nadie. Hablen verdad si no vas a perder tu trabajo. Habla verdad solo si puedes sacar ventaja. No. Hablad verdad. Es una orden, un mandato, una exhortación. Hay que dejar los viejos harapos y hay que vestirse de verdad. La verdad, mis hermanos, ¿qué es? Bueno, pero ¿qué es verdad? Cada uno tiene su verdad. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Que yo hablo una cosa, él habla otra. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La verdad es la correcta percepción de la realidad, no mi opinión. Mi opinión puede diferir de la realidad. Y la verdad está de acuerdo con lo que Dios dice, especial y principalmente en su palabra. Y aquello que no concuerda con su palabra es mentira y viene del diablo. No diga que todas las verdades están en la palabra de Dios, porque hay cosas que estudiamos en la ciencia que son verdad, que no figuran en la Biblia. La Biblia dice 1 más 1 es igual a 2. Pero sabemos que eso es verdad. ¿Por qué? Porque coincide con la realidad que Dios creó. Entonces la verdad es la correcta percepción de la realidad. Y así como vamos a hablar. Entonces antes de hablar debo pensar, ¿es verdad lo que voy a decir? Si voy a prometer algo, ¿es realista lo que voy a prometer? ¿Realmente tengo la intención de realizarlo o solo estoy buscando una manera rápida de salir de la situación? Si voy a contar algo o informar algo, ¿uso las palabras adecuadas para no exagerar o no disminuir la realidad? ¿Estoy ocultando parte de la verdad para sacar ventaja cuando estoy hablando? ¿Como un testigo falso? ¿O estoy hablando toda la verdad? ¿Y cuál es la razón? Porque somos miembros los unos de los otros. Cuando nos mentimos, y entrando en el contexto de la iglesia, es importante tenerlo en cuenta. Él viene hablando de la edificación de la iglesia, luego tenemos una nueva vida como creyentes,
Y ahora acá dice que nosotros no debemos mentirnos unos a otros. Claro que no hay que mentir a los incrédulos tampoco. Pero que hay un contexto muy específico. No nos mintamos unos a otros porque somos miembros unos de los otros. Cuando nos mentimos unos a otros, el problema no queda solamente en el que miente o en el que es engañado, sino que afecta al cuerpo de Cristo, el cuerpo entero. Por ejemplo, imagínense que yo fui un predicador mentiroso. Imagínense que yo le quedo mal a usted, cada vez que digo que voy a cumplir algo no lo cumplo, digo voy a visitarlo y no llego, siempre llego tarde, nunca cumplo mis palabras, nunca cumplo mis promesas, le fallo a usted en los negocios y luego vengo acá a predicar. ¿Va a afectar o no va a afectar? Claro que está Alberto. No, él habla la Biblia que es palabra de Dios, pero es un mentiroso. Eso afecta a nuestro servicio, afecta cuando queremos usar nuestros dones para edificarnos mutuamente, porque hace que tengamos cosas en el corazón unos contra otros. Él me mintió, ella me defraudó, él dijo pero no cumple. Eso hace que nuestro corazón se cargue unos contra otros. Entonces cuando nos mentimos unos a otros, nos afectamos como cuerpo de Cristo, afectamos la confianza que deberíamos tener unos en otros como hermanos, afectamos nuestra credibilidad, afectamos el ministerio, afectamos la honra del Señor. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. La mentira entorpece la comunión, entorpece el andar en unidad, porque la mentira daña el corazón. Hace poco estaba en un lugar, mis hermanos, y es terrible. Estaba en un lugar, viendo ciertas situaciones, y yo quería ayudarme. Primero me pidieron ayuda, y fui y dije, voy a ayudar, pero como yo no soy de ese lugar, fui y hablé con unos, y me dijeron una cosa que luego descubrí que eran mentiras. Y luego voy al otro para escuchar la otra versión, y también me decían mentiras. La mentira impide que podamos solucionar las situaciones, los problemas que pueden surgir entre nosotros. Porque no hay un problema que haya diferentes versiones. El problema es cuando las versiones le quitamos o le agregamos cosas que no son ciertas. Es muy difícil que nos reconciliemos con alguien cuando hay mentira de por medio, cuando no queremos confesar lo que hemos hecho, cuando no queremos admitir nuestros errores y queremos taparlos con la mentira. Es muy difícil la reconciliación, porque sirve el corazón de la otra persona para perdonar. Yo quiero perdonarlo, pero es que miente, no quiere dejar su mentira. Tenemos que tener cuidado con la mentira, o con mentir sobre otras personas, calumniarlas. Eso también es mentira. Cuando exageramos lo que otro me hizo, eso es mentira, y todo eso causa daño al cuerpo de Cristo. Terrible. Mira, además, la cantidad de personas que nos han mentido en consejería. Hermano, ¿usted está luchando con eso? Nosotros sabemos que alguien nos contó, un hermano nos comentó para que lo ayudemos. Nosotros lo contamos así. Primeramente vamos, hermano, usted está teniendo problemas con esto, o está peleando, está bien en su matrimonio, y saben que pasa muchas veces, no hermano, todo está bien, y es mentira. ¿Qué pasa ahí? No podemos ayudarlo. El que oculta su pecado no prosperará, y más si miente para ocultarlo, no le va a ir bien. Muy triste como muchas veces eso pasa. Nos mienten descaradamente. Oye, y yo sé que es mentira lo que me va a decir. Le pregunto, usted hizo el otro día, y yo lo vi, yo estuve ahí. No, yo no lo hice, y sí lo había hecho. Así hemos tenido situaciones con hermanos que lo hemos visto y nos lo niegan en la cara. Eso muestra que nuestro corazón muchas veces abraza este hábito de la mentira, este hábito que causa daño al cuerpo del Señor. Y tenemos que tener cuidado cuando mentimos, porque somos miembros uno de los otros. Por eso debemos hablar la verdad. Efesios 4:15, que leímos la vez pasada, dice, que leímos la vez antepasada, sino que hablando la verdad. Pero hablando la verdad, ¿cómo? No es forma de hablar la verdad, hablar verdad. Hay que hablar la verdad, pero ¿cómo se habla la verdad? Sino que hablando la verdad en amor. La verdad se habla en amor. ¿Para qué? Para que crezcamos todos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, provee conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro.
produciendo el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, cuando hablamos la verdad y la hablamos en amor unos con otros en el cuerpo de Cristo, ¿qué produce? Madurez, mayor conformidad a la imagen de Cristo, que es la cabeza. Produce crecimiento, porque no hay mentira que estorba en medio de su pueblo. Ella trae edificación en amor. Hablemos verdad, porque somos miembros uno de los otros, y eso trae bendición, edificación, crecimiento y madurez. Y ese en amor es muy importante, porque hay unos que dicen: no, hermanos, yo soy muy franco, yo a todo el mundo le voy diciendo sus verdades, porque el apóstol Pablo dijo: hablad verdad, ¿no? Sacarlo del contexto. Hablar verdad no es que tenemos que ir a contarle a todo el mundo todo lo que sabemos, todo lo que pensamos. Tenemos que ser sabios para hablar la verdad en amor. No hablamos la verdad para herir, no hablamos la verdad para atacar, no hablamos la verdad para causar daño. Hablamos la verdad para edificar. Hablamos la verdad para traer madurez. Hablamos la verdad para ayudar a otros. Por eso hablamos la verdad. Entonces, saber la verdad no es que tenemos que correr por todos lados. Ahora, hay verdades que hay que hablarnos a todo el mundo. El Evangelio es verdad. Y eso sí no lo deberíamos callar. Hermano, no, yo no el Evangelio porque no era conveniente. No, ahí sí eso no se aplica. El Evangelio siempre es conveniente. La palabra de Dios siempre es conveniente. Lo que no es conveniente es dar lugar a la carne y mezclarla con la verdad para causar daños a otros o con el fin de beneficiarnos nosotros. Tenemos que hablar la verdad para beneficiar a Cristo y unos a los otros. Entonces, el primer aspecto que toca el apóstol Pablo. Pero también uno dice: hermano, no, cuando yo no lucho con la mentira, Dios ha tratado eso en mí. Hay otro asunto: la ira. Puede que no pelees con la mentira, pero hay que pelear tal vez con la ira. Airaos, pero no pequéis. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo primero que se nos da es un mandato: airaos. Ergizeste, en griego, está en modo imperativo. Hablamos que en la segunda mitad de la epístola de Efesios, la mayoría de los verbos son en imperativo. Y aquí este imperativo para algunos puede ser muy raro: enójense, ¿no? Es un mandato. Podríamos preguntarnos: ¿cómo puede ser un mandato enojarse, airarse? ¿No es acaso eso contrario a la voluntad y el carácter de Dios? Así podríamos pensar, pero solamente cuando desconocemos las Escrituras, ignoramos lo que Dios enseña sobre esto. ¿Sabes que Dios es un Dios que se enoja? Que uno de los atributos de Dios es la ira santa. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo. Y como es un juez justo, dice: y un Dios que se enoja, que se indigna, que se aira todos los días contra el impío. Dios está enojado con los impíos, con los que andan en impiedad, en maldad. Salmo 2:12 acerca de Jesús dice: honrad al Hijo, honren a Jesucristo, porque es digno, pero honrad a Jesucristo, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de pronto su ira. El Hijo de Dios también se enoja. No hay que provocar al Hijo a ira, con nuestra incredulidad, con el pecado, con una vida llena de maldad. Juan 3:36, porque eso es Antiguo Testamento y no eso ya cambió, Alberto, estamos en la gracia. Juan 3:36, lo leía aquí el hermano André: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Qué bendición! El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El enojo de Dios permanece sobre los que no creen en él. Si tú no crees en Jesucristo y estás aquí escuchando, estás bajo la ira de Dios. Y no deberías salir aquí o descansar tu alma hasta que pongas tu fe en Jesucristo y salgas de ese problema. Porque si el creador del universo, el creador del lago de fuego, estuviera enojado conmigo y es un juez justo,
que está enojado con el impío todos los días, yo no me quedaría tranquilo, no tomaría esto como un chiste. Pondría mi confianza en Jesucristo hoy mismo. Apocalipsis 16 nos habla de las copas de la ira de Dios. Oí entonces una gran voz desde el templo que decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor, de la ira, del enojo de Dios. Un día va a caer el juicio, como también hablaba nuestro hermano Andrés. Un día va a caer el juicio, hermano. No sobre los creyentes. Los creyentes no están bajo la ira de Dios, sino sobre todos aquellos que rechazaron al Hijo de Dios y que abrazaron sus pecados. Para vivir en ellos va a caer la ira. Entonces, miramos, ¿qué vemos en la Biblia? Dios se aira, Dios se enoja santamente en contra del pecado, en contra de lo malo y en contra de los perversos. Dios ama al pecador, odia el pecado y está enojado con el pecador. Dice la Biblia. No sé qué dice en su Biblia, dice en la Biblia. Ahora entonces, mis amados, si hay cosas que enojan a Dios, si hay cosas que producen la ira de Dios, y nosotros ahora estamos en Cristo, y Cristo está transformado en nosotros, y tenemos que tener una nueva vida conforme a la nueva naturaleza que hemos recibido de parte de Dios, eso implica que también hay cosas por las cuales nosotros también deberíamos irritarnos, enojarnos, airarnos. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el aborto. El aborto debería llenarnos de ira, de rabia, de que maten a seres humanos inocentes en el vientre de sus propias madres. Eso debería llenarnos, hermanos. Es horrible saber que las estadísticas dicen que ya ha habido más de 1.400 millones de abortos. La cantidad de la población de China, 1.400 millones de seres humanos asesinados. ¿Eso no debería causar ira? ¿Rabia? O cuando veo la injusticia que se hace con el prójimo en las calles, o de parte del gobierno, de los malvados o de los corruptos, ¿no le llena eso nuestro corazón de ira santa por la injusticia que vemos en nuestros días? La blasfemia. A veces nosotros vemos la blasfemia en la película y hasta nos reímos cuando toman el nombre de Dios en vano, cuando injurian a Jesucristo. La blasfemia se ha hecho parte de nuestra cultura y para nosotros nos ha vuelto normal. En el Antiguo Testamento, cuando alguien escuchaba una blasfemia, rasgaba sus vestiduras y llenaba de indignación. A nosotros deben indignarnos cuando menosprecian a Dios. Un día estaba el apóstol Pablo predicando, dice que como blasfemaba en nombre de Dios y de Jesucristo y el camino, dijo: ya con ustedes, ya no voy a predicar más el evangelio, me voy a los gentiles. Porque estaban pisoteando el nombre del Señor. Necesitamos recuperar eso en nuestros días, en nuestras vidas cristianas. Cuando vemos el abuso infantil, cuando vemos el abuso de las mujeres, cuando vemos la trata de mujeres, la prostitución, la esclavitud sexual, deberíamos llenarnos de indignación. Cualquier tipo de abuso, cualquier esclavitud moderna, y a despertar la ira de Dios justo en nosotros, porque a Dios esas cosas también le enojan. La aprobación de leyes que degradan, que destruyen al hombre y la imagen de Dios en él, como la ideología de género, como la perversión que quiere meter en el colegio a nuestros niños, debería provocar la rabia de los padres. Debería provocar, mis hermanos, un accionar en medio de las familias, un hacer, un responder contundentemente contra todo eso que quiere destruir nuestros hijos y la niñez en nuestros días. Hay cosas por las cuales sí debemos estar enojados: por la herejía, por el falso evangelio, por la falsa enseñanza, por aquellos que menosprecian la palabra de Dios. Debería llenarnos de ira santa. No, allá ellos. No, hermanos. Debería llenar de ira nuestro corazón saber que al lado nuestro hay diferentes personas predicando herejías, que niegan el nombre de Cristo, que prometen prosperidad en nombre del Señor Jesús, sin llamarlos al arrepentimiento de sus pecados, ocultándose el evangelio, mintiéndoles. Debería llenarnos de ira, porque han injuriado el nombre de Dios, porque han distorsionado su palabra, estos falsos profetas. El Señor Jesús un día entró en el templo. ¿Se acuerdan lo que hizo? Cuando vio los cambistas, los que vendían palomas, animales en el templo de Dios, agarró y hizo un látigo.
tiró la mesa de los cambistas y los sacó al látigo todos del templo. Y les gritó: ¿por qué han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones? Y dice que los discípulos dijeron: ¡ay! Y se escandalizaron. No, se acordaron del Salmo 69:9, que dice: el celo por tu casa me consume. Y los insultos, los que te insultaban, cayeron sobre mí. Para Jesús fue un insulto que volviera a la casa de su padre una cueva de ladrones. Un insulto que cayó sobre él tomó personal. Y se indignó. Jesús. No se escandalice con el Señor Jesús. Así nosotros también deberíamos reaccionar ante el circo moderno que vemos, en que se han convertido muchas iglesias, que convierten el cliente en mercadería y el evangelio en un producto. Cosas justas para airarse, y tenemos justas razones para airarnos, mis hermanos. Pero eso no justifica el pecado. Airaos, enójense por lo que es justo, pero, hay un pero no pequéis. La ira es como un fuego, mis hermanos. Cuando está bien controlado, cuando está en el lugar justo que debe estar, que Dios diseñó para él, en la voluntad de Dios, la ira puede ser una bendición. Puede ser como un combustible que nos motiva para tomar acciones justas en favor de la verdad, en favor de aquello que es justo, en favor de aquello que es la voluntad de Dios. Pero una ira descontrolada es como los fuegos que están quemando las montañas de Bogotá o en Santander, Páramo, Santurbán. Un fuego fuera de control puede quemar todo un bosque, destruir casas, ciudades. Porque, mis hermanos, la ira causada es un sentimiento positivo, pero la ira fuera de control es un sentimiento destructor. La ira puede llevarnos a dejar pecados, como decíamos, defender la verdad, proclamar el evangelio a los que se pierden, confrontar el pecado y denunciarlo, denunciar y luchar por la justicia. Pero la ira fuera de control es capaz de destruir vidas, familias, ministerios. La ira es una emoción, y si nos dejamos con la emoción, no están diseñadas para que nosotros vivamos por ellas, sino para que sean controladas por nosotros. El apóstol Pablo advierte: airaos, pero no pequéis. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo nos amplía el conocimiento, el consejo de Dios? Porque la ira de Dios, mis hermanos, es un sentimiento muy peligroso que nos puede llevar a pecar contra Dios. El apóstol Santiago dice, en Santiago 1:19-20, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre, no la ira de Dios, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros tomamos nuestra propia ira, eso no nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. La ira del hombre, mis hermanos, puede llevarnos a contiendas innecesarias. Proverbios 15:18 dice: el hombre iracundo, el hombre que es dado a la ira, que se deja controlar por la ira, que da lugar a la amargura en su corazón y se enoja por todo, promueve contiendas, promueve peleas. Cuando nosotros nos dejamos dominar por la ira, ¿qué hacemos? Entonces peleamos con otros, peleamos con los hermanos en la iglesia, peleamos con la esposa, peleamos con los hijos, peleamos con la gente en el trabajo. El otro día estábamos viendo con mi esposa y nuestros hijos una película acerca del autor de Sublime Gracia, John Newton. Y él relataba ahí a un niño, era como una historia ficticia, él contaba la historia de su vida. Y John Newton sufrió muchos años. ¿Saben por qué? Porque él daba lugar a la ira descontrolada. Peleaba con los niños, peleaba con todos los niños del barrio y peleaba en el colegio cuando era niño. Cuando creció peleaba en la universidad. Cuando empezó a trabajar peleaba, él era marinero, peleaba con todos en el barco. Fue tan terrible el dominio que él dio a la ira sobre su vida que terminó siendo vendido como esclavo. Estuvo como esclavo un buen tiempo hasta que Dios trató su corazón, trató con su ira y lo llevó a los pies de la cruz para que entonces pudiera creer y ser salvo y ser libre de la ira. Pero hasta entonces él vivió en continuas contiendas. Cuando somos dados a la ira, podemos causar divisiones en medio de la iglesia.
o en medio de la familia. Cuando somos llevados por la ira, podemos terminar peleando no por causas justas, sino por causas equivocadas. Hay cosas por las cuales es justo irarse, y es justo responder, y es justo tratar. Pero hay cosas por las cuales no deberíamos enojarnos, por las cuales no deberíamos irritarnos, por las cuales tenemos el mandamiento, airaos. No fue dado para esas cosas. Proverbios 19:8 dice: los hombres escarnecedores o iracundos o airados ponen la ciudad en llamas. Qué descripción, ¿no? El hombre que es controlado por la ira. La ira, o el hombre llevado por la ira, es capaz de destruir familias enteras, de abusar de sus propios hijos, de golpear, de maltratar. Eso lo puede hacer el hombre o la mujer iracunda. ¿Tú has visto esa mujer iracunda? ¿Se está casado con una? ¿O ese hombre iracundo, todo el día gruñón, todo el día gritando, todo el día enojado? Yo a veces sigo así, hermano. Es terrible ser así. Es terrible estar casado con alguien así. Y es terrible vivir con uno mismo cuando uno es todo el tiempo enojado, todo el tiempo maltratando, todo el tiempo gritando. Es terrible. El hombre irado es capaz de poner iglesias en llamas. Cuando estudié la historia de la Asamblea de los Hermanos, uno dice que la Asamblea de los Hermanos comenzó muy bien, de venimos nosotros. Los hermanos buscaban la unidad del cuerpo de Cristo, los hermanos buscaban servir con sus dones, evangelizaban, pero un día, un hermano muy precioso que sirvió mucho a la iglesia, llegó a una de las iglesias locales y encontró un hermano que no le caía bien, y dio lugar a la ira en su corazón. Al poco tiempo dividió la iglesia, puso a unos contra otros, y terminaron excomulgándose unos a los otros. Todo porque por la ira. Un movimiento hermoso, un movimiento que trajo mucha restauración en la historia de la iglesia. Terminó dividido apenas comenzó, porque los hombres no trataron con su ira. Ahora, la ira puede llevarnos a calumniar, puede llevarnos a mentir, a atacarnos unos a otros y destruir la obra de Dios en medio del pueblo de Dios. Ten cuidado con la ira. La ira fuera de control convierte a hombres en homicidas. Jesús dijo: si odias a tu hermano, eres homicida de corazón. O peor, podría ser un homicida en realidad. Cuando Caín se enojó con su hermano Abel porque Dios recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín, él dejó llenar su corazón de ira y en un arrebato mató a su hermano. Primer homicidio registrado en la Biblia. Es terrible. Te puede llevar a perder tu trabajo. La ira puede llevarte a responder mal a tu jefe, a tratar mal a tus compañeros, o a maltratar a los empleados si eres jefe. La ira puede afectar tu vida laboral. Entonces hay que tratar con la ira. La ira también puede llevarnos a actuar neciamente. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El que está todo el tiempo enojado demuestra que su corazón está lleno de ¿qué? De necedad. Cuando actuamos bajo la influencia de la ira, muchas veces no pensamos lo que hacemos y lo que decimos. Por eso actuamos y decimos cosas necias. Puede llevarnos a pecar con nuestra boca, también como si hemos de contra nuestra familia, con palabras hirientes, con palabras duras. Cuando estamos dominados por la ira no pensamos lo que decimos. Y luego que se nos calma la ira, ¿por qué dije eso? Pero ya el daño está hecho. Ya las palabras fueron proferidas, ahora ¿cómo las puedo recoger? Tener cuidado con lo que hablamos cuando estamos llenos de ira. Lo que hablamos con los hermanos cuando estamos llenos de ira. Porque podemos causar grandes problemas a la causa de Dios. No podemos tampoco tomar decisiones apresuradamente, guiados por la ira. Puede que en algún momento llegue una noticia sobre algo que es indignante y nuestro corazón se llene de celo santo. Eso es bueno, pero no es el momento de actuar, tal vez. Tal vez es el momento de: voy a orar que esto se me pase y voy a ver, bueno, esta ira tiene que llevarme a una solución, pero no actuar locamente, desesperadamente, hirientemente. Porque mismo el Señor, uno podría decir, bueno, pero hace un momento vimos el ejemplo del Señor Jesús. Él entró, arrojó las mesas, sacó a la gente al látigo. No,
Hijo, no es lo mismo, ¿no? Hermanos, si Jesús hubiera derramado su ira, todos hubieran sido calcinados ese mismo día. Antes Jesús fue manso y humilde. Jesús tenía poder para invocar ángeles y acabar a todos a filo de espada. No dijo, yo voy a ser misericordioso, voy a hacer un látigo, apenas un látigo, para sacar a la gente de aquí. Tal vez nosotros seamos más bien como los hermanos Trueno, ¿no? Como Juan y su hermano Santiago. Señor, no te quisieron recibir. Oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Bueno, ellos hablaron neciamente. Y si hubieran tenido el poder, hubieran actuado neciamente. Y también nosotros. Entonces no hay que tomar decisiones apresuradas cuando estamos llenos de ira. Aún la ira puede descalificarnos del ministerio. Pablo, hablando a Tito sobre las características que deben o las cualidades necesarias para un anciano, para un ministro del Evangelio. Él dice, arguilón, no iracundo. El siervo de Dios, la sierva de Dios. Los que servimos a Dios no podemos ser dados a la ira. Y también dice, no dados al pleito más adelante o antes. No dados a andar peleando con la gente. Y no dados a la ira. Aquellos que queremos servir a Dios, que tú quieres servir a Dios, tenemos que tratar con la ira en nuestro corazón. La ira de Dios descalificó a Moisés para entrar en la tierra prometida. ¿Se acuerdan? El pueblo de Dios estaba ahí impacientándolo. Y Dios le dijo, pues están pidiéndole agua, ¿no? En el desierto. Ya Moisés estaba cansado del pueblo, porque era un pueblo bien difícil. Había razones para enojarse, pero no para actuar neciamente. Entonces Moisés, Dios le dijo, habla a la piedra, habla a la roca, y va a la peña y va a salir agua para el pueblo. Pero Moisés estaba lleno de ira, dijo, ¿quieren agua? Golpeó la roca. ¿Qué le respondió Dios? Tú no vas a entrar. Mira bien la tierra desde afuera, porque tú no vas a entrar. Pero hermano, hay que tratar con la ira. La ira puede destruir nuestro ministerio. Hasta ahí llegó el ministerio de Moisés. Josué va a entrar, tú no vas a entrar. Si no tratamos con la ira, tal vez Dios nos saque a nosotros y ponga a otro que sea más manso, más paciente, tenga mayor dominio propio que nosotros. Un día yo estaba animando en una iglesia, yo no podía creer lo que veía. Estábamos en una reunión de ancianos, yo no era anciano ahí, yo era predicador. Y estábamos hablando de un asunto de la iglesia, y uno de los ancianos se para a gritarle al otro, a amenazarle, me empezó a gritar a mí y a gritar a todo el mundo, hermano, parecía un demonio. Yo salí de esa reunión llorando, diciendo, ¿cómo un hombre, cómo un anciano de la iglesia de Dios puede actuar así? Pero ¿cómo nosotros a veces podemos actuar así, hermanos? Ten mucho cuidado con eso. Dice también Santiago, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Como la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no puede llevar a cabo la obra de Dios, entonces es necesario ¿qué? Airarse, pero ser tardos para la ira. No hay que ser rápidos. Dios mismo, mis hermanos, aunque Dios se aira contra el pecado, se aira con el pecador, va a derramar su ira un día y uno la derrama ya. ¿Se da cuenta? Adán y Eva pecaron y Dios no derramó su ira ese día y acabó con toda la humanidad. Cuando Dios mandó pregonar que iba a venir un diluvio, dio 120 años para que se arrepintiera la gente. La gente no se arrepintió. Dios mandó el diluvio y mató a todos, excepto a Noé y su familia, por gracia. Dios es paciente. Dios dijo a Moisés, cuando se presentó, Jehová proclamándose delante de él, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Si Dios no fuera tardo para la ira y misericordioso, lleno de verdad, ya no sabría, hermano. Si Dios no tuviera paciencia con nosotros, si Dios cada vez que se enoja con nosotros, no es resonara. Hace tiempo que estuviéramos bajo tierra, hermanos. Hace tiempo. Pero Dios es paciente. Nosotros también tenemos que aprender a ser pacientes, a no ser rápidos para irarnos, sino lentos. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse
que el fuerte. ¿Tú te crees fuerte porque gritas? No creemos fuerte porque decimos cosas duras a otros, ¿no? Fuerte es el que tarda en airarse y el que se enseñorea de su espíritu más que el que toma una ciudad. Si no podemos controlar nuestro propio corazón, si no podemos controlar nuestra propia ira, ser tardo para reaccionar cuando nos enojamos, somos débiles. Y no somos más fuertes que el que puede tomar una ciudad. El que tarda en enojarse es realmente fuerte. El que por la paciencia no obra en ira es realmente el que muestra que tiene fuerza y dominio propio. Proverbios 15:18. El hombre iracundo, como dijimos antes, promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua las rencillas. Ser rápido para airarnos promueve contiendas, promueve peleas innecesarias. Ser tardos para airarnos, ¿qué hace? Trae paz, evita las contiendas que son innecesarias, nos convierte en pacificadores. ¿Usted no le ha pasado que cuando viene alguien así, todo enojado, iracundo, a gritarle, y usted guarda la calma, la compostura, y le responde como dice Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira? Esa persona ahí a gritarle, enojada, ofendida, tal vez por un malentendido, y usted le responde suavemente, calmadamente, con paciencia, con amor. ¿Se da cuenta que rápidamente la situación cambia? La otra persona empieza a aplacarse, empieza a dejar de gritar, comienza, ¿no? Pero viene alguien airado, enojado, y usted le responde con ira, como echarle más leña al fuego, más gasolina al incendio. Peor se pone. Él grita, yo grito más fuerte. Y él grita más fuerte, yo grito más fuerte. No. El que ha estado para ir a ira apacigua la rencilla, calma el furor. Nosotros lo hemos visto muchas veces, hasta cuando hemos ido a tratar pecados. Vamos, hermano, usted llega a arrepentirse y el hermano se enoja, ¿no? ¿Ustedes quiénes son para decirme eso? Pero hermano, venimos a hablarle en amor, porque esto es lo que le conviene, porque esto es lo que le habla la palabra, y uno va con paciencia, con ese amor, y enseguida la situación cambia. Es importante que aprendamos, hermano, cuando pelee con su esposa, este consejo: tenga la ira, cálmese, respire, y va a ver cómo rápido pasa el problema de la situación. Comienza a responder de la misma manera y vea cómo se pone. Lo mismo la hermana, cuando su esposo llegue todo iracundo del trabajo, cansado, gruñón, porque le fue mal, porque qué terrible el tráfico. Vaya suave, sirve un platico de comida, hable con amor y ver cómo enseguida ese gruñón de seguro se hace pequeñito. Tenemos que apaciguar las rencillas, mis hermanos. Debemos ser lentos para la ira, lentos para responder, de la misma manera que otros a veces nos atacan. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, va a ser librado de aquello que quiso decir, pero no lo dijo. ¿Por qué? Porque fue paciente, no fue rápido en airarse, ¿sabes? Va a ser entendido de que, así me voy a ahorrar un conflicto, me voy a ahorrar una pelea, voy a ahorrar tiempo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros por airarnos desmesuradamente creamos conflictos que nos tienen ahí, que simplemente por no haber respondido, con haber callado, con habernos calmado, se hubieran resuelto en un momento? Debemos tener entendimiento. Lo contrario, viene la contienda y yo me sumo a ella. Entonces el problema se va a agrandar, el problema va a durar más. Hay que ser tardo para airarse, para poder aconsejar, para poder servir, para poder predicar la palabra, para poder amar a otros. Hay que ser tardo para airarse. También hay que ser rápidos para dejar la ira, tardos para airarse y rápidos para dejar de estar airados. Porque ahí el versículo 26 que estábamos leyendo dice: pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para no pecar, para no manifestar la ira del viejo hombre que no obra la justicia de Dios, nosotros debemos ser lentos para airarnos
y rápidos para dejar la ira que ha inflamado nuestro corazón. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que tiene Pablo en mente es que no estemos enojados por un largo periodo de tiempo, ni siquiera un día. Enójense, airíense, pero ni siquiera un día, porque van a pecar. La ira prolongada en el corazón tiende a degenerar en amargura. Cuando pasamos todo el tiempo enojados terminamos amargados, porque la ira es un sentimiento fuerte, que como vimos no es maligno, pero fuera de control, fuera de tiempo, dándole a la ira, comenzamos a llenarnos de amargura. Ya no solamente estamos enojados, sino amargados. Y no solamente estamos enojados, sino ya queremos hacerle daño al otro. No hay que dar largo tiempo cabida a la amargura en nuestro corazón. También puede generar en falta de perdón. Estoy tan enojado que ya no soy capaz de perdonar. Y entonces pasa una semana y pasan varios días y no resuelvo la situación. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Yo no voy a pedir perdón. No voy a perdonar. ¿No? Hermanos, no deberíamos dejar pasar un día. No deberíamos acostarnos enojados con la otra persona. Terminamos con pensamientos inflamados contra los demás y empezamos a maquinar y le sumamos cosas que ni siquiera existen. Le echamos más leña al fuego. Si es que él me odia, es que él me desprecia, es que él me quiere hacer eso. Y nada de eso es real. ¿Por qué? Porque prolongamos la ira. Prolongar la ira también nos termina en acciones necias. Tanto tiempo termino enojado que finalmente exploto y termino hiriendo y dañando a otros. Juan dice, el apóstol Juan en 1 Juan 3:15, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nosotros no podemos permanecer enojados con nuestros hermanos, unos contra los otros. Pero hace un momento dijo Pablo, enojados. Sí, podemos enojarnos. Hasta un hermano puede causar algo que nos enoje, pero no podemos permanecer enojados contra nuestros hermanos. Es nuestra forma en homicidas. Nos hace semejantes al diablo. Debemos airarnos, pero tenemos que airarnos más allá del tiempo necesario. La expresión no se ponga el sol sobre vuestro enojo nos dice que un día es demasiado. Un día ya es demasiado, hermanos. No deberíamos estar constantemente alimentando el enojo. Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no guardarás rencor. Podemos enojarnos, pero no podemos guardar el enojo contra las personas. Podemos enojarnos en el momento, pero no podemos dar cabida permanente a ese enojo, ese sentimiento en nuestro corazón. La ira tiene que pasar. Tiene que terminar. Si alguien nos ha hecho enojar, debemos perdonar. Debemos dejar el rencor, buscar el hermano, solucionar el problema, en lugar de permanecer enojados sin silencio. A veces alguien nos ha ofendido y ni se ha dado cuenta. Y yo enojado y odiándolo y deseándole el mal, y el otro ahí feliz, contento, cantando Dios. Sería tan fácil simplemente ir y dejar de guardar rencor y hablar con el hermano, arreglar la situación. La cólera nos consume por dentro a veces, la amargura. Queríamos dejar de lado. Si he peleado con mi esposa, si usted pelea con su esposa, hermano, no sea necio, no enaltezca la necedad. Si no fue algo para irarse, ya se enojó y nos enojamos y no nos hablamos y yo no le pido, ella tampoco me pide perdón. No alargue eso. Si usted está así, a ver, y pídale perdón. Humíllese. No dé por largo tiempo cabida en su corazón el enojo. ¿Por qué? Porque si no vamos a dar lugar al diablo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tenemos que guiarnos por ciertas cosas, pero no tenemos que dejar que el diablo nos use. Que él use la justa ira o la ira injustificada para dañar a otros, para inundar nuestro corazón, para sus malos propósitos. Si hay una ira que es justa, viene de parte de Dios, y yo no controlo la ira, mejor controlar por ella, hasta lo bueno de la ira se puede ser usado por el diablo para lo malo.
Y obviamente la ira del hombre con mucho más razón. El diablo puede usar mi ira para destruir mi familia. Puede usar mi ira para destruir a mi prójimo. Mi ira para destruir mi trabajo. Mi ira para destruir mi testimonio. Podemos convertirnos en instrumentos del diablo para dividir, para atacar a los siervos de Dios. No tenemos que dar lugar al diablo, mis hermanos. No hay nada que justifique enojarnos y dar lugar al diablo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, así como si hablábamos mentira de que no es verdad, si estábamos viviendo controlados por la ira, ahora hay que controlar la ira, poner nuestra ira bajo control. Entonces tenemos que darnos, no para ser dominados, no para ser usados por el diablo, sino que tenemos que cultivar un dominio propio para que cuando nos enojemos, justamente encaucemos eso para la voluntad de Dios. Y cuando nos enojemos injustificadamente, estemos prontos para dejar la ira. La ira no debe convertirse en nuestro amo, sino que tiene que ser nuestro siervo. Por medio de la oración, de la palabra de Dios. Yo leía el libro de Alexander Strauss que estamos leyendo con algunos hermanos, de no, si os coméis os mordéis. Un libro muy bueno, se lo recomiendo. Me cuenta un testimonio muy impactante. Un hermano que luchaba con la ira. Y él comenzó a memorizar estos versículos que leamos hoy. ¿Para qué? Para cumplir lo que dice la Biblia. Guardé los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Voy a memorizar la palabra para que cuando venga la ira, cuando se me salga el hold, entonces yo me acuerdo, el que actúa airadamente enaltece la necedad. No que enaltece la necedad. El que actúa airadamente pone la ciudad en llamas. No, Señor, yo no quiero poner en llamas mi matrimonio. También sé que incluso habló con su esposa: cuando me veas enojado, cuando veas que se me sale el viejo hombre, recuérdame estos versículos. Lloraba a Dios para que trayera estos versículos a su memoria cada vez que la ira despertara en su corazón, y de a poco empezó a ver cómo Dios lo transformaba, cómo era el dueño de su ira y no era ira dueño de su corazón. Entonces es muy importante, tenemos que cultivar la paciencia, el amor, el perdón, para rápidamente salir de la ira, ser rápidos para dejar la ira, ser rápidos para dejar el rencor, la amargura, y así no dar lugar al diablo. Entonces, tercero, último, el más corto, no se preocupe por la hora, hermano. Dice: el que roba, no robe, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. En Reina Valera dice: el que roba, no robe más. Pero el verbo aquí es cleptón, de ahí viene cleptómano, y está en tiempo presente. O sea, el que roba. Pero ¿cómo así? ¿Había gente que robaba todavía? Siendo cristianos. Parece como algo raro que el apóstol Pablo sugiera que le está exhortando a hermanos a dejar de robar. Tal vez algunos comentaristas especulan. Tal vez Pablo se refería a aquellos cristianos que eran esclavos y se habían convertido y tenían, en aquella época era común, y también hoy en día puede ser común para aquellos que trabajan en casas, tienen la costumbre de robar a sus amos. O en nuestros días, robar para aquellos que limpian las casas o atienden los hogares. Ellos robaban, tal vez en las casas de sus patrones. O Pablo podría referirse a personas que se habían convertido a Cristo, en su pasado habían sido ladrones y como que todavía no dejaban de robar. Yo creí en Cristo, pero todavía estaban robando. Tal vez no más normal, tal vez tomando cosas sin que nadie los viera, sustrayendo aquello que no era de ellos. Ladrones habituales, estafadores, comerciantes deshonestos que tal vez aprovechaban del engaño para sacar ganancias de otras personas. Ahora, si pensamos en nosotros, tal vez digamos: bueno, yo no tengo este pecado, no, yo no soy ladrón, Alberto. Yo digo mentiroso, hasta me enojo, pero yo no robo, son los ladrones. Pero existen muchas maneras, mis hermanos, en que siendo cristianos todavía podemos seguir robando. Por ejemplo, evadiendo impuestos. Podemos robar al gobierno. Vendiendo productos de manera engañosa, eso también es una manera no solamente de mentir, también de robar. Porque vendo algo que promete que hace algo que realmente no lo hace. Tomando cosas sin permiso para mi uso personal. Yo le gasto lo suyo, pero él tiene mucho. Así nos justificamos.
llegando tarde al trabajo, pero exigiendo el sueldo completo, ¿no? Eso también es robar. Estamos robando tiempo a nuestro empleador. Eso es robar, mis hermanos. Tomando propiedad intelectual de otros para enriquecernos nosotros mismos. Cuando yo descargo música pirata, cuando yo descargo artículos piratas, programas piratas, todo pirata, para yo sacar lucro de eso. Estoy usando el trabajo de otra persona para enriquecerme yo. ¿Eso cómo se llama? Robar. Y en Colombia es muy común. Cuando yo vine de Israel, eso a mí me impactó. En Israel no hay películas piratas. Acá todo hay pirata. Ahí el zapato pirata, el pirata que te sube la loma en su carro. Acá todo es pirata. Pirata por ahí, pirata por allá. Los piratas del Caribe aquí parece. Acá nos acostumbramos que todos roban unos a los otros porque es lo que somos vivos, ¿no? Es un pensamiento muy común. Hay gente que roba colándose en Transmilenio y peor que algunos sean cristianos. No nos guarden. Que estemos en Transmilenio y ver el hermanito colándose. Muchas formas de robar en nuestros días. Quizás nosotros participamos de alguna de ellas. Simplemente nos apropiamos de lo que es de otro. Hermano, yo estuve 6 años en un lugar que supuestamente se formaban misioneros. Nunca me robaron tanto dinero, ropa y artículos personales como en ese lugar. De verdad. Yo salí de ahí, hasta el último día que estuve ahí me robaron. Se supone que el lugar que cristianos se forman para el ministerio, para ser misioneros. Gente que le presté plata y nunca me la devolvió. ¿En qué nunca me han hecho eso? Cristianos, a mí, por cuanto me dan personal. Me han robado y millones. Cristianos que todavía se congregan, millones. Entonces, los cristianos roban, el apóstol Pablo dice, los que roban, dejen de robar. O sea que hay cristianos que roban. Y que tienen que despojarse de ese ladrón del viejo hombre, ese hábito de tomar, de ser dueño de lo ajeno. Dinero, ropa, de todo. Entonces, si somos cristianos también, algunos también tengan que luchar con este asunto de robar. Que roba no robe más, sino más bien trabaje. Entonces, hay que despojarse del robo, por una parte. Por otra parte, ahora hay que reemplazarlo ¿con qué? Con trabajo. Tiene que haber un cambio de vestimenta, un dejar de lado el viejo hombre y un nuevo vestirse. Que trabaje. Que trabaje, es la palabra copiado, que aquí hemos estudiado varias veces. Como cuando dice trabajar copiosamente, viene esa palabra copiado. Esa palabra habla del trabajo arduo, hasta el cansancio, hasta la extenuación, con esfuerzo. Hay que dejar de robar y hay que cambiar. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora hay que trabajar arduamente, duramente, contundentemente, constantemente. Mucho más cuando yo antes era un ladrón. Muchos dicen que roban porque no tienen. ¿Lo que hay que hacer? Pues hay que trabajar para tener. Para dejar de robar. Muchos que no tienen es porque no trabajan, porque no quieren esforzarse, no quieren ser esforzados. Prefieren porque robar es muy fácil, estafar es muy fácil, usar a otros para alcanzar lo que yo no tengo es muy fácil, es más conveniente, menos fatigoso. Entonces el trabajo arduo y duro es contrario al robar. Por eso yo soy muy contrario al socialismo, porque el socialismo es que uno tome del que trabaja el fruto del trabajo de uno para dárselo a uno que no trabaja. Pero el capitalismo también lleva a muchos a robar. ¿No? ¿Cuántos llaman el capitalismo con sus empresas roban a los pobres? O engañan y defraudan a otros, hacen contratos mentirosos, contratos engañosos, para sacar millones. Entonces, nosotros no somos ni capitalistas ni socialistas, ni somos Robin Hood para robar a uno para darle al otro, ni somos tampoco el sheriff que le robaba a todos. Somos ninguno de los dos. Somos de Cristo y debemos dejar el robo y empezar a trabajar. Y a trabajar arduamente. Tiene que haber un cambio de actitud en el corazón con respecto al trabajo. En las nuevas generaciones es muy difícil poder instruir bien a nuestros hijos desde pequeños. Porque en las nuevas generaciones muchos no empiezan a trabajar hasta que terminaron ya la maestría ahí a los casi 40 años.
Mi hijito pobrecito que todavía vive en mi casa y a los 40 años comienza a trabajar y nadie le da trabajo porque no tiene experiencia. Y no tiene experiencia, ¿por qué? Porque nunca trabajó. Y ahora ya quiere ser gerente, quiere que le paguen bien. Eso es lo que promueve nuestra sociedad. Luego tenemos tantos jóvenes marchando en las calles en nuestros días diciendo educación gratis, salud gratis, esto gratis. Róbenle a otro para darme a mí gratis, lo que están clamando en las calles. O sea, porque nada es gratis. Alguien tiene que pagar. Y queremos a veces forzar que otros nos paguen las cosas para que no la den gratis. La Biblia dice no, trabaja tú. Trabaja, esfuérzate. Y a nuestros hijos tenemos que enseñar desde chiquitos a trabajar, a esforzarse. Y trabajar, no de cualquier manera, no trabajar ahí lo más fácil, lo más simple, no. Con sus manos, con su mente, con su corazón. Tenemos que cultivar el trabajo de nuestras vidas, el trabajo honrado, el trabajo sosegado, el trabajo disciplinado. Aquí en Latinoamérica somos muy disciplinados para el trabajo. Trabajamos un poquito, un descansito, un café, un no sé qué, otro poquito, y ya es hora de irse a casa y no hemos hecho nada. Aparte que fue robar, porque estamos afectando la empresa en que trabajamos. Somos unos vagos. ¿Cómo vencemos eso? Trabajando. Debemos enseñar a trabajar, debemos trabajar nosotros, debemos ser ejemplo de nuestros hijos para que nos vean trabajar. A mí, hermanos, me gusta predicar la palabra, pero a mí también me encanta trabajar. A mí me gusta vender, me gusta esto, me gusta otro. ¿Por qué? Porque yo crecí viendo a mi papá trabajar. Mi papá nunca fue empleado, siempre trabajó, siempre se esforzó. Y yo aprendí que hay que trabajar. A veces me cuesta hasta vivir por fe, porque digo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer una empresa, esto. Entonces, he tenido que dejar eso de lado porque es más importante la palabra de Dios. Pero hermanos, qué importante es que nosotros seamos ejemplos de trabajo arduo. Y no cualquier trabajo, sino que hay que ocuparse en lo bueno, haciendo con sus manos lo que es bueno. Ellos tienen que ocuparse en buenas obras. Antes ellos tal vez pensaban, no, nosotros trabajamos porque para robar hay que salir, ¿no? Son malas obras. O cualquier trabajo, no es cualquier trabajo, no es cualquier obra. Tienen que ser buenas obras. Robar era una obra perversa, que hay que reemplazar por una obra buena, el trabajo duro. Hay que dar testimonio. Y luego dice que este testimonio tenía que ahondar más en que no fue trabajar en lo bueno, sino que esto era bueno porque era también para proveer a otros. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, a fin de que tengan que compartir con el que tiene necesidad. Aquí la enseñanza de Pablo apunta directamente al corazón. ¿Por qué? Porque algunos todavía robaban. O porque algunos todavía roban tal vez entre nosotros. Porque somos egoístas. Porque somos avaros. Porque codiciamos lo ajeno. Porque no lo tenemos. Entonces, esto trata el egoísmo. ¿Cómo? Con generosidad. Antes robábamos porque queríamos para nosotros. Engañábamos para obtener ganancias para nosotros. Defraudábamos para sacar ventaja para nosotros. Ahora que trabajen para lo que necesitan, pero también ¿para qué? Para la necesidad de otro. La generosidad hiere el egoísmo, donde más le duele. Porque el egoísmo solo quiere para sí, pero la generosidad reparte para otros. Esta gente que vivía en el robo, que vivía en el engaño, que vivía en la estafa, llega a trabajar duramente para suplir lo que otros no tenían. Esto va a llevar un trato en sus corazones. Vamos a concluir aquí, mis hermanos. Hoy hemos visto 3 viejos harapos que los padres tenemos que quitar, tenemos que dejar, tenemos que despojarnos. Tenemos que dejar de practicar estos hábitos. La mentira, la ira descontrolada, el robo, tienen que ser quitados de nuestra vida. Tienen que salir del armario de nuestro corazón y ser echados fuera. Y para ello hay que cultivar 3 virtudes, vimos hoy. Hay que cultivar, mis hermanos, y meter en nuestro armario, vestirnos de esta manera ahora, hablando la verdad, controlando la ira y con generosidad y trabajo. Las cosas, mis hermanos, no son mágicas. Hay que trabajarlas. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad. ¿Buscad qué implica? Trabajo. El que no busca,
no encuentro. Tal vez tú dices, hermano, yo no sé cómo dejar de mentir, yo no sé cómo tratar con la ira, yo no sé cómo hacer con el robo, cómo tener un corazón más generoso. Eso no está en mí, es cierto, eso no está en nosotros. En el viejo hombre estas cosas no habitan. ¿Dónde habitan? Buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está? Cristo Jesús. Esas cosas están en Cristo Jesús. En Él. Hay que buscar en oración, hay que buscar en su palabra, hay que buscar en la comunión de la iglesia, hay que buscarle. Hay que buscar estas cosas en Él, en su gracia, como cantábamos, cuando lleguemos en su presencia. Cuando yo vea que domino la ira, cuando yo vea que hablo verdad, cuando yo vea un corazón generoso en mí, ¿por qué va a ser? Por su gracia. Por su gracia. Hermanos, nosotros lo hemos estudiado ya en Efesios, tenemos riquezas en Cristo, tenemos bendición en Cristo, tenemos el poder de Dios a nuestro favor en Cristo. ¿Saben lo que tenemos? Excusas. Dejemos de mentir, dejemos de airarnos descontroladamente y dejemos de robar. Vistámonos de verdad, vistámonos de dominio propio, vistámonos de generosidad y trabajo duro, porque podemos. Eso fue un imperativo que hemos leído hoy y lo podemos realizar los creyentes porque estamos en Cristo y nuestra vida está escondida en el agrado del Padre y nosotros, como hemos estudiado, estamos en Cristo con Él juntamente sentados en los lugares celestiales. Entonces, mis hermanos, la pregunta no es si podemos, la pregunta es ¿lo haremos? Señor nos ayude. Vamos a orar.